Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de 24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. A 23 años del asesinato, recordamos a Yitzhak Rabin. Política israelí, ¿se adelantan las elecciones en 2019? Elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro ganó por amplia diferencia. ¿Qué pasará ahora? El 4 de noviembre de 1995 se produjo en Israel un magnicidio, el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. Los acuerdos de Oslo fueron resistidos por extremistas de ambas partes, Hamas realizando atentados suicidas. La extrema derecha israelí cuestionando la legitimidad de Rabin. La mano asesina de Yigal Amir no solo mató a Rabin por la espalda, sino también a un proceso de paz que hasta hoy en día no se ha podido concretar. El 13 de septiembre de 1993, en los jardines de la Casa Blanca, dos enemigos, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, firman un acuerdo de paz y se dan la mano. La paz de los valientes. Palestinos extremistas que se oponen al acuerdo inician una serie de atentados suicidas que dejan decenas de muertos, hiriendo de gravedad la confianza de la sociedad israelí. Rabin, muy cuestionado en Israel, gana el Premio Nobel de la Paz. So, we are determined to do the job well, despite the toll of murderous terrorism, despite the fanatic and cruel enemies of peace. We will pursue the course of peace with determination and fortitude. Peace is possible. We see the hope in our children's eyes. We see the light in our soldiers' faces, in the streets, in the buses, in the fields. We must not let them down. We will not let them down. La oposición en Israel hace escuchar su voz en contra en una multitudinaria manifestación en Jerusalén. Corean Rabin nazi, muerte a Rabin. Esas voces plantan la semilla de la violencia política y marcan a Rabin como un objetivo que debe ser atacado para que se eche atrás. Los partidos de la derecha israelí escuchan y no repudian el ataque a Rabin. Entre ellos, Benjamín Netanyahu, aspirante al cargo de primer ministro. 4 de noviembre de 1995, Rabin siente que el pueblo no lo acompaña en su gesta por la paz y convoca a una manifestación. La entonces llamada Plaza de los Reyes desborda de manifestantes que apoyan el acuerdo de paz con los palestinos. El evento termina con Rabin y Shimon Peres entonando la canción de la paz. Rabin se ve feliz. Hacía mucho tiempo que no se lo veía sonreír. Rabin deja el escenario y sale rumbo al estacionamiento. Allí, Yigal Amir, un judío identificado con la extrema derecha, avanza por detrás y le dispara 3 tiros por la espalda. La noticia impacta en el país y el mundo. La algarabía de los manifestantes se transforma en un dolor irreparable, un trauma que hasta hoy en día no ha sido superado. Rabin muere asesinado y con él el proceso de paz con los palestinos que jamás logró recuperarse del golpe. Bill Clinton, al despedir a Rabin, dejó una frase que pasaría a la historia. Yitzhak Rabin was my partner and my friend. I admired him and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. Enrique, fuiste el último periodista que entrevistó a Rabin. Fue el momento más estremecedor de mi carrera. Terminó tras la entrevista 24 horas antes del asesinato con esta foto, con esta fecha inolvidable. 3 de noviembre del 95. Veremos parte de la entrevista que Enrique le realizó a Rabin en el próximo bloque y también hablaremos acerca del posible adelantamiento de las elecciones en 2019. Enrique se presenta como candidato de la Mahanet Sioní, la Unión Sionista. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español en i24 News. El 3 de noviembre de 1995, el primer ministro Yitzhak Rabin concedió una entrevista, lo que sería la última, a un periodista israelí. Al día siguiente fue asesinado luego de una multitudinaria manifestación en apoyo al proceso de paz con los palestinos. El periodista que lo entrevistó, Enrique Zimmerman, que está hoy aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Rabin, que ganó el Premio Nobel de la Paz con Shimon Peres y Yasser Arafat, presidente de la OLP, era cuestionado y hacía tiempo acosado por la extrema derecha que se oponía a los acuerdos. Enrique, ¿cómo recordás el semblante de esa entrevista, la última que le realizó alguien a Rabin? La verdad que yo le hice varias entrevistas a Rabin, creo que 5 largas, la mayoría de ellas en el Ministerio de Defensa, donde esto ocurrió, y nunca le había visto tan tenso. Él estaba muy nervioso, faltaban 24 horas para la manifestación por la paz, que en un principio él dudaba si tenía que ocurrir o no, y que sus asesores le convencieron a hacerlo. Por eso cuando yo le pregunté, primer ministro, ¿por qué hace usted una manifestación en favor de la paz? Y él me contestó muy nervioso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos en el derecho de expresar la paz si el pueblo lo quiere hacer. Ni él, ni yo, ni ninguno se imaginaba que sería su última entrevista y que esta foto que hicimos pocos minutos después de la entrevista con esta fecha realmente que nos provocaba un auténtico temblor cuando la entrevista se convirtió en un documento histórico. Veamos entonces un primer segmento de la última entrevista que dio Yitzhak Rabin a Enrique Zimmerman. About the Palestinians, are you satisfied with the implementation of Oslo B? And don't you have any ideas of stopping it after Islamic attacks? Well, we have to continue with what we are committed to by the DOP that was signed in Washington, by the Cairo Agreement, now by the new agreement. The purpose is to establish the interim agreement that will allow the Palestinians to have self-government arrangements to rule themselves and to have elections. We'll continue. Of course, the main obstacle, almost the only obstacle, on the road of its implementation is the terror by those who oppose the agreement between the PLO as the representative of the Palestinian and us. Terror is carried out by the extreme Islamic groups, the Hamas and the Islamic Jihad, with the declared purpose, they say it, to undermine the peace process. And therefore, we see the Palestinian Authority as responsible for whatever happens in the areas under their control to prevent preparation of terror acts in the areas under their control, or to be originated and carried out from areas under their control against other areas, against Israel, or wherever we are in control in the West Bank. No doubt that their success in their effort to do so, which what happened lately, when the 2 suicidal terror acts, or attempt of suicidal terror acts in the Gaza Strip, proves that they are not doing enough. And this can serve as an obstacle on the road of the implementation. Is there a difference between Hamas and Jihad? In this way, Hamas is negotiating with the Palestinian Authority, and maybe there will be an elections. This is what I read in the papers and hear. No doubt the Islamic Jihad refused to reach an agreement. The Hamas, in accordance to my knowledge, is in a process of negotiations. But this has to be done in the context of the interrelationships between the Palestinian Authority, Chairman Arafat, and the Hamas. Enrique, la respuesta de Rabin sobre las relaciones entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, el Fatah, parece más actual que nunca. Pero en ese entonces, ¿se quedó para siempre estancado el proceso de paz hoy en día?
No creo que para siempre, pero sin duda alguna que el asesino de Yitzhak Rabin, Yigal Amir, consiguió su objetivo. Logró estancar durante años el proceso de paz. Logró de alguna manera que se convirtiese en una especie de cáncer que no tiene solución a corto plazo. Pero yo creo que sí, yo creo que Rabin mismo en esta entrevista da las pautas para el futuro. Él habla de la regionalización del conflicto, o sea, de no solamente tratar israelíes y palestinos, sino involucrar otros países con los que él estaba ya en contacto, sobre todo países árabes sunitas. O sea que yo creo que desde luego logró su objetivo a corto y a medio plazo quizás, pero no a largo plazo. Desde luego yo estoy convencido que volveremos a negociar. Enrique Rabin también mencionó en la entrevista que uno de los obstáculos para el proceso de paz es el terror y que lo que hay que hacer es separarse de los palestinos. Escuchemos lo que te decía un día antes de ser asesinado por Yigal Amir. Why not? Do you think the majority of the population supports the peace policy? It's very difficult to say. I believe I cannot prove it. I believe it very much will be dependent. How much will succeed in the implementation? As I said, I believe that the main obstacle is terror. It's not ideological fight, or not mainly inner ideological fight. It's the basic problem of the Israeli individual and public. To see that terror is not increased, that terror is eliminated. Sir, your government has separation with Palestinians as a target. Is it possible to achieve it, taking into account, for instance, Jerusalem? Well, I believe that our goal, or my goal, in the solution of the Palestinian problem and Israel is to bring about a Jewish state that covers most of the land of Israel. In its heart, the United Jerusalem is our capital under our sovereignty, to have the defense line of Israel or defense border along the Jordan Valley, but next to us, to have a Palestinian entity, less than a state, that we will not run and they will run their life by themselves. Well, thank you very much. Cuando Rabin se retiraba feliz por el apoyo recibido en una gran manifestación por la paz, la mano asesina de Yigal Amir le dispararía por la espalda. El país entró en shock, que parece llega hasta nuestros días. Quizás la imagen que mejor simboliza esto es la letra de la canción de la paz, manchada con la sangre de Rabin. Enrique, se abrió una grieta y esta grieta parece aún no cerrarse. ¿Cómo lo ves? La grieta está allí. Yo creo que se han polarizado las opiniones dentro de la sociedad israelí. La derecha se volvió más derecha, la izquierda se volvió más firme incluso en sus opiniones, pero de alguna manera no queda otra solución. Lo que está en juego es el interés nacional de Israel y por lo tanto yo creo que no quedará otra alternativa para que vuelva el sentido común y que Israel de alguna forma vuelva al camino de Rabin. Es la única alternativa a la larga que tiene Israel, que de alguna manera la derecha y la izquierda entiendan que de eso depende probablemente la existencia de Israel 70 años después de la independencia. Yo quisiera que escuchemos lo que se decía en el acto de conmemoración que se hizo en la Knesset, lo que dijo el primer ministro Netanyahu y la líder de la oposición, Tzipi Livni. Democracy in this house and outside it is vibrant, filled with arguments. It's dynamic. We're not a dictatorship that has one unanimous say. We're not Scandinavia or North European country where people do not or would express their opinion with a lot of vigor. It is not so clear that Europe is maintaining the rules, but these things characterize democracy and these things characterize our people. We must not, however, forget for a moment that this is our people. It has one past and one destiny that unifies it all, and there is nothing to justify violence.
The Memorial Day of Yitzhak Rabin, Israel's prime minister, is very loaded. When the time comes along, there is some sort of tension in the air. It is not another Memorial Day for a leader who passed away and things are quoted and we forget all the disagreements during his term. It is marking a day of a political assassination of a prime minister because of his views and decisions. We mustn't escape what really happened to us because the road towards correction always goes through the hard truth. Enrique, Netanyahu, que estuvo en el balcón durante esa manifestación, ¿todavía no podía llamar las cosas por su nombre? Yo creo que es difícil para ciertos sectores de la derecha asumir que sus palabras tuvieron un peso enorme en la decisión de Yigal Amir de ir y de asesinar al primer ministro. Y esto aún está muy vivo, son solo 23 años, es muy poco tiempo aún y las heridas siguen estando abiertas. Algunos en Israel sienten que asesinaron su futuro y por lo tanto hay una situación realmente difícil. Yo creo que parte del hecho de intentar unir a la sociedad israelí es que sectores de la derecha asuman su responsabilidad en el asesinato. Hemos visto que en el balcón donde estaba Netanyahu, el público gritando Rabin traidor, Rabin, muerte a Rabin, la famosa foto de Rabin vestido con la chaqueta de las SS, y hasta hoy en día, 23 años, vos decís que es poco, ¿no es suficiente para que haya un reconocimiento de que algo hicieron mal? Es terrible. Y es algo que hay que enseñar en las escuelas de Israel y hay que exigir a los líderes políticos israelíes de derecha y de izquierda que digan, que hablen de este tema y que asuman sus responsabilidades aquellos que los tuvieron. Pero yo creo que es de aquellos fenómenos que cuanto más te alejas de él es como una sombra que va creciendo, que empiezas a entender la gravedad de lo que ocurrió ese día, que de hecho sigue afectando, en mi opinión, al debate público y al debate político dentro de la sociedad israelí. Más cuando hay una generación que ha nacido y que no tiene idea o no conoció o no vio lo que sucedía en aquella época. Hoy en día en las escuelas, vos mencionabas el tema de la educación, no se trata el tema de la historia israelí en el año 95, el proceso de paz, lo que Rabin intentaba lograr. Yo creo que se toca ese tema, pero quizás no lo suficiente. Yo creo que no se ve con la suficiente importancia lo que ocurrió dentro de la sociedad israelí. Yo no sé si sabéis, pero él fue asesinado el día 4 de noviembre y el día 30 de octubre fue pactado un borrador de acuerdo de paz entre Israel y los palestinos por el viceministro israelí Yossi Beilin y por el actual presidente palestino Mahmoud Abbas. Había una reunión prevista con Rabin el día 11 de noviembre para presentarle ese documento. Nunca llegó y sabemos lo que ocurrió a partir de ese momento. Yo creo que es vital volver a lo que sea posible volver de esa época y mantener la herencia de Rabin para el futuro por el bien de Israel. Muy bien, bueno. Sí, vamos a seguir con esta entrevista. En el próximo bloque le preguntaremos a Enrique, no como periodista, sino como candidato a diputado por la Unión Sionista. ¿Se adelantarán las elecciones en noviembre de 2019? ¿Hay una posibilidad real de que Netanyahu no vuelva a ser reelegido? Ya volvemos. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en español. Enrique Zimmerman es un periodista al que yo conozco hace 1000 años. Y la noticia ahora es que él es candidato a una banca en el Parlamento por el partido Unión Sionista. No es el primer periodista israelí que pasa del periodismo a la política. Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid, lo ha hecho. Sheli Himovich, que era presentadora del Canal 2, también ahora es parte de la Unión Sionista y fueron destacados conductores de los medios de la televisión israelí. Enrique, la pregunta del millón. ¿Qué te hace querer pasar de ser entrevistador a ser entrevistado? A ver, oficialmente aún no lo anuncié,
pero es una posibilidad seria que ocurra porque alguien importante que estamos viendo en la imagen me llamó un día a su habitación y me dijo: Enrique, tú sabes que las decisiones no se toman en los estudios de televisión, se toman en los pasillos del poder, en los parlamentos, en los gobiernos. Yo vine aquí con 16 años porque este país quería ser lo mío, porque era el único y sigue siendo el único Estado judío del planeta. Y me importa lo que aquí ocurra en el futuro. Por lo tanto, si doy ese paso y si lo logro, es porque creo que después de todos estos años, 1000, como tú dices, trabajando como periodista y como profesor universitario, el Partido Laborista, que es parte del Mahané Tzioni, que fue el partido que creó este Estado, que creó Israel, con Ben Gurión, con Golda Meir, con Yitzhak Rabin, con Shimon Peres, yo creo que es el partido que tiene la misión histórica de concluir el gran proyecto para Israel en los próximos años, que es lograr la paz con sus vecinos. Enrique nos habla de los líderes del pasado y vamos a ver un poco los líderes actuales del Partido Laborista. Habrá elecciones anticipadas en Israel. Avi Gabay, el líder del Partido Unión Sionista, cree que Netanyahu no debe seguir gobernando, pero hay quien lo sostiene y da apoyo parlamentario pensando en un próximo futuro. Escuchemos a Gabay y al primer ministro Netanyahu acerca de lo que se puede esperar en 2019. I can't tell you if there'll be elections because we're making efforts to try and solve the problem of enlistment and other issues we discussed at the meeting of coalition heads this week. And this effort will continue. If we find a way to solve the problems, then we're happy to continue until the end of the year, which will give the government nearly 5 years in power. And if not, I imagine we'll go to elections. I think the question of elections is still open. No tenemos expectativa alguna de la coalición que gobierna. Tenemos la oportunidad de derribar el mes que viene este gobierno. La coalición gobernante puede caer si no se aprueba la ley para reclutar a los judíos ortodoxos. Lo que hace falta es la decisión de Yair Lapid, que no aprueba esta ley. Pero lamentablemente, en vez de hacer caer este gobierno, nuestro amigo del partido Yesh Atid ha decidido mantenerlo vivo. Lapid decidió apoyar la ley para que los ortodoxos no se presenten al servicio militar. Decidió apoyar a Netanyahu. Vende su voto de igualar a todos ante la ley por un sillón ministerial en el próximo gobierno. Lapid es el escudo antibalas de Netanyahu. Bueno, si habrá elecciones anticipadas, sabemos que los sondeos previos a las elecciones no siempre reflejan lo que ocurre en el día de verdad, que es el día de las elecciones, pero nos dan una tendencia. Veamos ahora, entonces, cuál es la situación de posibles bancas si elecciones se llevasen a cabo actualmente. Vemos al Likud con 31, Yesh Atid con 15, la Unión Sionista con 13, el Hogar Judío con 12 y la Unión Sionista con 11. No es un panorama muy auspicioso. ¿Vos qué pensás? No, sin duda no lo es. Pero hay que entender una cosa. Si nosotros siguiéramos los sondeos, hoy por hoy Yitzhak Herzog, el líder laborista, sería el líder de Israel, sería el primer ministro. Hillary Clinton sería la presidenta de Estados Unidos y el Brexit en Gran Bretaña nunca hubiese ocurrido. Estamos a un mínimo de 6 meses de elecciones. Yo creo que no pueden ser antes de marzo y en lo máximo será en noviembre del 2019. En un país como Israel, eso es una auténtica eternidad. Claro, mucho puede cambiar. Tantas cosas pueden cambiar y sobre todo no olvidemos que el primer ministro de Israel, su esposa y su hijo están bajo investigaciones policiales que pueden dar un vuelco también a la situación. O sea que a mí me parece que tenemos que ir con mucha paciencia, seguir trabajando. Yo le digo a Avi Gabay muchas veces, con quien hablo, el líder laborista y candidato a primer ministro, necesitamos 3 cosas. Necesitamos tener la mejor selección posible y hay personas con las que hay negociaciones en este momento, entre ellos exgenerales, que yo espero que finalmente vengan al partido. Necesitamos una alternativa y nuestra alternativa en este caso es una alternativa de paz, sin temer la palabra paz, que es algo básico y es parte del ADN del Partido Laborista. Y en tercer lugar necesitamos estrategia. Israel sigue rigiéndose, el partido del poder Likud no tiene ni programa político.
va a las elecciones sin programa político. Y eso es porque no tiene estrategia, tiene táctica. Pero hace falta saber hacia dónde llevamos este barco increíble que es el Estado de Israel. Carlos, con tu permiso, si vamos analizando un poco esta específica encuesta, vemos que hay dos bloques, izquierda y derecha. La derecha logra una mayoría de 68 mandatos contra 48 de los bloques de centro-izquierda. ¿Qué puede hacer que cambie esta orientación en la sociedad? ¿Qué es lo que puede hacer llevar que la sociedad cambie de esta centro-derecha a más al centro y centro-izquierda? Yo pienso que desde el año 2000, todos aquellos que se oponen, que creen que la paz es imposible, tuvieron un gran éxito. Y es que 200 bombas humanas, en este caso de grupos palestinos radicales, como decía Yitzhak Rabin, el terrorismo islamista, lograron matar esa esperanza. Y entraron en Israel y toda una generación creció con miedo de subir a un ómnibus porque podía explotar. Llegó el momento de cambiar esa situación. Hoy por hoy Medio Oriente está cambiando. Hay países árabes pragmáticos que quieren una normalización con Israel. Tenemos que a través de ellos convencer a los palestinos que la única vía no es el terrorismo, no es la fuerza ni la violencia, sino ir a la mesa de negociaciones. Y yo estoy convencido que si logramos realmente sentarnos con el mundo árabe, la mayoría de los israelíes reaccionará exactamente como reaccionó cuando el presidente de Egipto, Sadat, vino a Jerusalén y todo Israel apoyó el primer acuerdo de paz con un país árabe. Dentro de este pensamiento, vimos en el bloque anterior la entrevista que le hiciste a Yitzhak Rabin y las consecuencias trágicas para este país de alguien que impulsó el proceso de paz. Avi Gabay, supongamos que gana las elecciones y avanza con esta idea que vos proponés de sentarse alrededor de una mesa con los palestinos. ¿La derecha israelí se va a quedar callada, va a aceptar? ¿O veremos escenas como las que veíamos antes, multitudes gritando Gabay traidor, muerte a Gabay? ¿Cuál es la situación? Tenemos que estar preparados para todo. Nos esperan días complicados. Yo creo que esta discusión casi, yo diría, fraternal, fratricida, continuará. Pero tenemos que poner límites a cualquier tipo de violencia. Me decía Shimon Peres 2 meses antes de morir, me dijo, Premio Nobel de la Paz, igual que Yitzhak Rabin, un Estado soberano tiene que decirle a su opinión pública, un estadista que es elegido democráticamente tiene que decir cuál es la línea roja. Y la línea roja es que no podemos permitir otro magnicidio jamás en la historia. Yo creo que hay en la sociedad israelí un mínimo sector muy radical y habrá que controlarlo y usar todos los medios para que la mayoría de la población israelí acepte la paz, la apoye y de alguna manera imponga a esa minoría ese acuerdo de paz por el bien de Israel y por el bien del futuro. Enrique, en 20 segundos, hay gente del otro lado del espectro político que dice que el centro y la centroizquierda vive en un mundo imaginario donde la paz es un hecho que no funcionó, la paz con los palestinos. ¿Qué tenés para decirle a los críticos, los que dicen eso? Que esos que dicen lo que acabas de decir nos están conduciendo a un Estado binacional que no es un Estado judío, es un Estado árabe. Y yo cuando me vine a Israel, y me imagino que tú también, cuando os viniste a Israel, viniste para vivir en un Estado judío. Ya hoy por hoy estamos perdiendo la mayoría judía en el Estado y hay que hacer algo. Enrique Zionerman, un lujo haberte tenido en el estudio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gran programa y mucha suerte. Muchas gracias. ¿Nos vamos a Brasil? Nos vamos a Brasil. En el próximo bloque analizaremos el resultado de la elección presidencial del gigante sudamericano. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Y ahora nos vamos a Brasil. Elecciones hubo y Jair Bolsonaro ganó por amplia diferencia. ¿Qué pasará ahora? After months of deep political divisions, Brazil was quick to choose this Sunday. The election results came out earlier than expected, and the next leader of Latin America's giant is Jair Bolsonaro, a military man, a controversial right-wing populist. But here in Rio de Janeiro, people are celebrating.
nome é Lauro José Feliciano, estou feliz que Bolsonaro ganhou, fora PT, fora ladrão, fora corrupção, é um novo Brasil, ó, tamo juntão. É Brasil aí, ó, é festa, é novidade. Pô, é uma emoção muito grande fazer parte desse momento histórico e o povo brasileiro estava precisando, estava merecendo disso. Não tem que se preocupar, o Bolsonaro, ele é patriota e ele não vai decepcionar a gente, eu tenho certeza disso. Bolsonaro, Bolsonaro! Brazil joined what seems to be an international wave of countries voting for far-right populist leaders who value strength, order, and nationalism. As the country braces itself for its next chapter, many are asking not what Bolsonaro's victory means for Brazil, but what it means for the world. Bianca Zanini, I24 News, Rio de Janeiro. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos. Con este eslogan de campaña, Jair Bolsonaro y su Partido Social Liberal arrasó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo el 56% de los votos contra 44% de Fernando Haddad, candidato del obsoleto Partido de los Trabajadores. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de partido. Não é a palavra vã de homem, é juramento a Deus. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Eu coloco a minha vida à disposição desse país. Tenho certeza que falo por milhões de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar. E quero dizer para aqueles que olhando nas ruas desse país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e medo na expressão de muitas pessoas, que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo. Nós estaremos aquí. Nós estamos juntos. La victoria de la derecha en Brasil tiene múltiples factores, pero sobre todo simboliza un nuevo camino que pone fin al llamado eje bolivariano y la patria grande, iniciada por Hugo Chávez en 1999 y potenciada por el exmandatario brasilero Inácio Lula da Silva en 2003. Es un giro a todo aquello que representa la izquierda latinoamericana y el llamado progresismo, con esperadas ramificaciones tanto políticas como económicas marcadas por el regreso de la ortodoxia al poder. Paulo Guedes, economista y asesor de Bolsonaro, será quien encarnará el proyecto económico y la reforma de Estado en el gigante sudamericano. Menos Mercosur y más libre comercio, menos Estado y más reforzamiento del sector privado. En tal sentido, el equipo de Bolsonaro manifestó la intención de reestructurar los ministerios como la primera medida de gobierno. Mientras tanto, los simpatizantes de quien supo ser un polémico y controvertido diputado están eufóricos, asegurando que Brasil va hacia otro rumbo y, en sus palabras, resaltan los factores de la sorprendente victoria. São grandes mentirosos, bandidos, disfarçados, atrás daqueles discursos ensaiados. O Bolsonaro é muito mais original, fala muita coisa que muita gente não quer ouvir, mas eu acredito que ele seja honesto antes de qualquer coisa, que ele queira realmente as melhorias para o país onde ele vive. Ele é um cara patriota, serviu o exército brasileiro, é um herói que lutou por essa nação, militar assim como meu pai e muitos homens da minha família. Eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo com a alma lavada. Eu lutei na eleição passada para tirar o PT, infelizmente não conseguimos. Y estoy viendo que desta vez Brasil acordó. Y mientras unos celebran, otros lamentan. Y si de lamentos hablamos, hay una persona que lo sufre especialmente con su partido y del fin político vencidos. El hombre en la celda de Curitiba,
expresidente intocable hasta hace poco, Inácio Lula da Silva. La derrota pone fin no solo a la hegemonía del PT en la sociedad y política brasilera, sino a las chances de Lula de quedar en libertad y salir de la cárcel donde cumple una condena por delitos de corrupción. Es una época de cambios que promete influir en toda la región, desde el sur del continente hasta los Estados Unidos de Donald Trump, quien encontró un nuevo aliado en una región tradicionalmente hostil y dominada por un sentimiento antiimperialista. Damián Pachter, News 24, I24 News. Tras el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, se encuentra con nosotros la corresponsal de Folha de San Pablo en Israel, Daniela Kresh. Daniela, ¿qué fue lo más sorprendente de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil? A mí no me parece que algo sorprende porque ya todos sabían que iba a pasar. Está muy claro. En los últimos días hubo una tentativa de Haddad de cambiar la situación. Entonces había un poco de sensación de a lo mejor él pudiera alcanzar a Bolsonaro, pero no hubo tiempo y entonces no hubo muchas sorpresas. A lo mejor la única sorpresa grande que hubo son la cantidad de personas que no votaron o votaron blancos o nulos o no quisieron dar su voto. Entonces fueron algo como 20% de las personas que no fueron a votar. En Brasil es mandatorio, es obligatorio, hay que votar. Entonces son personas que no fueron a votar contra la ley y más 10% de personas que fueron pero pusieron ahí el voto blanco, no quisieron votar ni por un ni por otro. Entonces tenemos ahí algo como 42 millones de personas que no votaron, no en Bolsonaro ni en Haddad. Entonces tenemos ahí una mayoría de brasileños que no quieren a Bolsonaro, que no votaron, que votaron o en Haddad o no votaron. Entonces el Bolsonaro tiene 55% de los votos de las personas que fueron a votar, es la mayoría, pero si contás todas las personas, todos los electores, también con los que no fueron a votar, no tiene la mayoría. Daniela, ¿qué papel pensás que cumplen las nuevas plataformas como Twitter y Facebook en la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil? Me parece que realmente es algo muy nuevo. En Brasil casi nunca se utilizó la internet y las redes sociales de esa forma. Realmente en la TV oficial, Bolsonaro tenía 8 minutos o 8 segundos, algo así, es muy poco en comparación con los otros partidos, pero estaba todos los días en su Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, y sus admiradores, sus apoyadores, hicieron la campaña por él, ¿viste? Y no pagó nada a ellos, eran personas que estaban ahí con la ideología en favor de Bolsonaro y incluso hicieron cosas que a lo mejor Bolsonaro no sabía. Mi periódico, por ejemplo, reveló que hubo mensajes de WhatsApp que fueran en masa con fake news. ¿Viste? Y Bolsonaro dijo que no sabía, pero hubo muchas cosas irregulares, muchas cosas que están siendo investigadas ahora también, pero la utilización de WhatsApp, que es algo que en Brasil ahora todos usan, y también de las redes sociales como Facebook y Twitter, fue la primera vez que se ha visto en Brasil, algo así. ¿Qué crees que piensa Lula, que está ahora en la cárcel de Curitiba? Te voy a decir lo que piensa, a lo mejor piensa Lula, claro, no soy él, entonces no sé, y lo que me parece que debía pensar. Son dos cosas diferentes. Lo que piensa Lula es que hubo una conspiración de la derecha, de los bancarios, de los bancos, de la media, de los periódicos, y todos en contra del PT, y son contra los pobres, y ahora están intentando dar un golpe. Es un golpe, porque todavía piensa que Dilma Rousseff, cuando salió del gobierno con un impeachment, fue en la verdad un golpe. Entonces, eso es lo que piensa. Lo que debería pensar, y mucha gente que es en favor de PT escribió en los periódicos, y dijo en la tele, en la radio, lo que debería pensar es que hay que hacer una mea culpa de lo que PT hizo. PT estuvo en el poder por 13 años hasta que Dilma sufrió el impeachment, después más 3 años de Michel Temer, pero entonces PT estuvo en el poder 13 años. ¿Y por qué tanta gente
votó anti-PT. Algo pasó, hicieron algo que la población que votó por Lula y le amaba Lula, era un ídolo Lula, después de algún tiempo ahora no quieren más el PT. ¿Qué pasó? ¿Quién es el culpable de eso? ¿Es la conspiración de los bancos o a lo mejor el PT hizo algo malo? Por ejemplo, corrupción. Por ejemplo, robar plata de las firmas del país para mantenerse en el poder. Pero no, el partido nunca pidió perdón a la población, nunca dijo, ok, nosotros hicimos algo malo, pero ahora no vamos a hacer algo mejor, y perdona a todos que nosotros lo que hicimos y vamos a mejorar y vamos a hacer una mea culpa. El partido nunca dijo eso a la población y Lula nunca dijo eso, y por eso perdieron las elecciones. Bueno, ya podemos ver eso en el discurso de Victoria ayer. Dijo que va a gobernar para todos los brasileños y no solamente para la mayoría, porque todo el tiempo en su campaña decía, la mayoría tiene que gobernar y a mí no me importan las minorías, tampoco los homosexuales o ese tipo de minoría no le importa. Nosotros, la mayoría tiene que gobernar, pero ayer estuvo un poco más moderado, va a gobernar para todos, voy a hablar con todos. Entonces ahí hay una tentativa de a lo mejor moderar su discurso, pero nosotros vamos a ver en las próximas semanas, ¿viste? Siempre hay 3 meses de perdón y 100 días, los primeros 100 días. Y a mí me parece que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Es una cosa muy... No saben, porque es un tipo diferente, es nuevo, su partido es un partido nuevo, es chico. No es como el partido del PT de los últimos 16 años, que ya sabían qué iba a pasar. Era un partido muy grande, tiene su ideología. Con Bolsonaro es una incógnita, no sabemos lo que va a pasar. Me parece importante resaltar que los brasileños votaron contra el PT y no en favor de Jair Bolsonaro. Las personas que votaron porque les gusta Bolsonaro son un número muy chico. Entonces, decir que el Brasil volvió para la extrema derecha, que los brasileños ahora son de extrema derecha, no me parece verdad. Me parece que los brasileños querían sacar al PT del poder y, bueno, Bolsonaro va a entrar, es un tipo loco y a lo mejor en 4 años lo sacamos de ahí. ¿Viste? Esa es la idea. La idea es sacar al PT del poder, pero pusieron a alguien que ahora no sabemos qué va a pasar con él. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniela. Hasta la próxima. Esto es todo por esta emisión de News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y por supuesto en nuestro sitio web i24news.tv, y también nos pueden ver por las pantallas de HOT en el canal 34. Nos vemos la semana que viene. De Israel. De Israel, por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias por seguir con nosotros.